Capítulo 8, verso 4. Hechos capítulo 8, verso 4. Ayer estábamos hablando en liberación y tocamos este pasaje también. Estuvo tremenda la enseñanza. Los que vinieron estábamos contentos. El Señor nos estaba ministrando. Nos enseñó muchas cosas acerca de la liberación, ya que la clase pasada no habíamos podido tener la enseñanza, pero esta vez sí la pudimos tener. Y fue hermoso el tiempo que pasamos aprendiendo, que el Espíritu Santo nos fuera enseñando. En este pasaje vemos un caso interesante. En el capítulo 8, verso 4, habla de Simón. Dice en el verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las cosas y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Verso 11: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13: también creyó, ¿quién? Simón, el mago. También dice la palabra que él creyó. Creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. La palabra atónico significa que estaba admirado, estaba boquiabierta, anonadado de lo que hacían. Verso 14: y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Verso 22: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Lo repito: arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura estás, y en prisión de maldad veo que andás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amén. Leía una historia de un hombre que puso su alma a la venta en eBay. Wow, imagínense, no puso el carro, no puso ni siquiera el pelo, ni siquiera una parte de su cuerpo, no, que puso el alma a la venta. Yo digo, ¿cómo que pone a la venta el alma? Porque ¿dónde la va a sacar? ¿Cómo va a ser? Pero él la puso a la venta en eBay. Y una de las cosas que él decía cuando anunció su alma, él decía: ha sido poco utilizada, no garantizo la condición de mi alma por el momento. Está en perfecto estado, con solo pequeños rasguños, debido a las dificultades para quitarme el alma. El postor ganador tendrá que conformarse con una noche de deliciosa comida tailandesa y divertidas películas, o esperar hasta mi muerte natural.
empezaron pujando por el alma de él. Y la segunda persona que pujó por el alma de él fue su exnovia, y le puso $6.66, justamente el número de la bestia. Pero siguieron apostando, llegó hasta $400, hasta que eBay se dio cuenta de lo que estaban anunciando y estaban vendiendo. Y la historia es que eBay terminó sacándolo, porque eBay no permiten vender órganos, y lo determinaron como algo eso, y terminaron sacando el anuncio. Ahora, ¿pero por qué traigo esta historia? Porque hay muchas personas que son capaces de hacer cualquier cosa por el dinero. No importa lo que sea, pueden vender hasta su alma con tal del dinero. Muchas familias, ya que vamos a comenzar la fe de la familia, muchas familias se deshacen por el dinero. Yo he conocido familias que cuando no tenían nada eran felices, pero cuando tienen dinero, como que la desgracia les llegó, como la maldición les llegó. ¿Por qué? Porque el problema del dinero no es en sí el dinero. El dinero es neutral. El problema del dinero es el corazón de nosotros, es el amor al dinero. O sea, la actitud que nosotros tenemos para el dinero. El dinero no es malo, pero si nuestra actitud no es buena al dinero, entonces nos vamos a llenar de avaricia, nos vamos a llenar de egoísmo y de muchas cosas en nuestras vidas que nos van a traer problemas espirituales en nuestro corazón. En este pasaje de que acabamos de leer de Simón, empieza con la historia de Felipe, y me gusta esa parte porque yo voy a predicar en El Salvador acerca del Evangelio. Y una de las cosas que voy a enseñar es que el Evangelio no solamente es predicar la palabra de Dios. El evangelista ahora únicamente va a dar tratados, porque ya ni siquiera quieren hablarle a la persona, ya ni siquiera quieren estudiar la palabra para hablarles de la palabra de Dios, sino que únicamente quieren dar los tratados y creen que eso es el evangelio. Estamos teniendo las clases de evangelismo y estamos dando estrategias cómo evangelizar a las personas, pero eso no solamente es el evangelio. Dice la palabra que aquí Felipe predicaban la palabra de Dios, los que salían, y Felipe llegó a Samaria y predicaba, pero también dice que hacía muchas señales. O sea, la gente se convertía no solamente por la palabra de Dios, sino que también de ver las señales, de los endemoniados ser liberados, de los sanados ser sanados, entonces de los enfermos ser sanados. Entonces Felipe nos da a entender claramente, porque Felipe era un evangelista, cómo debe ser el evangelismo. El evangelismo no solamente es predicar la palabra de Dios, sino también ministrar el poder de Dios. Amén. Ahora, en toda esta manifestación milagrosa que Felipe hacía, y que hubo un avivamiento en Samaria en ese momento, y la gente que miraba y todo el mundo se convertían unos tras otros, en todo lo que eso pasaba, dice de que había un hombre que se llamaba Simón. En la historia que acabamos de leer, Simón era un mago, y por lo que entendemos que Simón era de los que hacía aparecer y desaparecer cosas, pero engañando a las personas, porque eso es lo que hace el mago. El mago engaña a las personas haciéndoles creer que tienen poder, pero realmente solamente es un truco, es un engaño. En otras palabras, es algo que no viene de Dios, es algo realmente demoníaco, porque lo de Dios es genuino, es verdadero. Pero eso es lo que él hacía, y de esa manera tenía engañada a la gente y le había hecho creer que ese era el poder de Dios. Y la gente lo seguía, de acuerdo a lo que leímos. La gente lo seguía no solamente porque los engañaba, sino porque creían realmente que era el poder de Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos, a los que creen, dice, en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán manos, a los enfermos sanarán. O sea, en otras palabras, ahí mismo lo dice, las señales nos van a seguir. Pero no dice que nosotros sigamos a las señales, sino que son las señales las que nos van a seguir a nosotros. Aquí vemos un claro ejemplo de personas que seguían las señales. Creían de que Simón tenía el poder y por eso lo estaban siguiendo. Es peligroso acostumbrarnos a seguir las señales. El poder de Dios es maravilloso. Dios nos usa para sanar, y tenemos que ministrar para sanar, para liberar, para hacer muchos milagros, prodigios y señales. Pero no tenemos que seguir las señales, tenemos que seguir la verdad, la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Ahora, pero Simón tenía un problema.
Y no te voy a preguntar cuál es el problema, te voy a decir claramente cuál es el problema. No se había arrepentido. Ahora, pregunto, si no se había arrepentido, ¿era creyente o no era creyente? La palabra de Dios dice claramente que sí era creyente. Lo dice. Y Simón creyó. Por eso me detuve en esa parte. Y Simón creyó, dice. Y no solamente creyó, sino que también se bautizó. Y después que creyó y se bautizó y hubo un gran avivamiento, mandaron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, para que fueran a Samaria, porque estaba habiendo un gran avivamiento y la bulla era tremenda. Y dijeron: vayan, que miren lo que está pasando en Samaria, y vayan a ayudar a Felipe. Y cuando vienen los apóstoles, lo que vieron es de que realmente la gente se estaba convirtiendo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los apóstoles entendían claro que la persona no solamente tiene que convertirse y bautizarse, sino también tiene que ser llena del poder del Espíritu Santo, porque es la manera que el Señor nos dijo que teníamos que ser llenos del poder del Espíritu Santo para administrar el poder de Dios. Amén. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero necesitamos el poder de Dios. Entonces por eso llegaron los apóstoles para ministrar el poder de Dios. Imponían las manos y la gente empezaba a recibir el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y Simón, al ver todo esto, estaba anonadado. Al ver los milagros que hacían y al ver que la gente con solo poner manos recibían al Espíritu Santo, y él estaba impresionado. Y viene y le habla a Pedro y le dice: Pedro, te voy a pedir un favor, le dice. Te voy a dar tanto si tú me haces eso. Ahora, ¿por qué si tú me das lo que tú tienes? ¿Por qué Simón le ofreció esto? Porque no se había arrepentido. Ahora, yo le voy a decir, no hay gran diferencia ahora con muchos lugares ahora en el mundo. En muchos lugares, para ministrar el poder de Dios le piden dinero, ¿sí o no? ¿Ah? Ponga tanto y Dios le va a hacer el milagro. ¿Cuántos Simones hay ahora, verdad? ¿Por qué? Porque su mirada está en el dinero y no está en Dios. No se han arrepentido realmente. Y miren lo que le dice Pedro: arrepiéntete, le dice. Yo veo que estás en hiel de amargura. Leamos ese versículo, porque ese versículo es bien interesante. Dice el 23, dice, leamos el 22 y el 23. Mire lo que Pedro le dice. O sea, yo me pregunté por mucho tiempo en este versículo, si Simón estaba atado, ¿por qué nunca lo liberó Pedro? ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque no todo es de liberación. No todo es de sacar demonios. Aunque la persona esté mal espiritualmente, el arrepentimiento no solamente trae sanidad, el arrepentimiento también trae liberación. Es preferible para nosotros los ministros que una persona se arrepienta genuinamente a ministrar primero la liberación. Tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Y eso es lo que le estaba diciendo Pedro a Simón, que se arrepintiera. Pero muchas veces no hay ese arrepentimiento. Se lo voy a ilustrar para que usted me entienda. Un pastor cuenta esta historia. Dice de que llegaron una pareja a la oficina de él cuando él comenzaba a predicar, a pedirlo que lo casaran. Y entonces dice que cuando él empezó a platicar con ellos, le dice: bueno, quiero hacerle algunas preguntas. ¿Ustedes ya han estado casados anteriormente? Y ellos dijeron: sí. Ah, bueno, le dijo. Y usted le preguntó a ella: ¿cuánto tiempo estuvo casada? Ah, yo estuve casada como 10 años, pero me divorcié porque sufría violencia física, violencia verbal. La verdad no pudimos, me maltrataba demasiado y bueno, el pastor quedó un poco impresionado. Bueno, está bien, le dijo. ¿Y usted por qué se divorció? Perdón, ¿cuánto tiempo estuvo casado? Bueno, yo estuve 3 años casado, le dijo. Pero la verdad que la dejé de amar y por eso me divorcié. En el momento él pensó esto, dijo: wow, si dejó de amarla y por eso divorció, lo mismo va a pasar con esta que se va a casar.
tarde o temprano. Entonces él le dijo la cruda realidad, así como Pedro le dijo. Y le dijo: mire, yo los voy a casar, pero yo de antemano le estoy diciendo, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay un corazón verdaderamente arrepentido. O sea, las cosas en Dios es de arrepentimiento, y nada va a funcionar en nuestra vida. Nuestras relaciones no van a funcionar, nuestras finanzas no van a funcionar, nuestra salud no va a funcionar, nada va a funcionar si nosotros realmente no nos arrepentimos. Para recibir el don de Dios, para recibir la gracia de Dios genuinamente, necesitamos arrepentirnos. Pablo decía: soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero para recibir genuinamente la gracia de Dios, lo primero que necesitamos es un cambio en nuestras vidas. Y cuando venimos al evangelio, no se trata de seguir jugando a ser cristiano, no se trata de jugar a la religión. Se trata realmente porque queremos cambiar, no de juzgar a las personas, porque nadie lo podemos juzgar, hermano. La iglesia es un hospital. Aquí estamos muchos enfermos, pero si usted quiere ser sanado, lo que tiene que hacer es arrepentirse. Amén. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, y recibirás ¿qué? El don del Espíritu Santo. Hermano, necesitamos genuinamente arrepentirnos, pero hoy tenemos cristianos tibios, cristianos que están en la iglesia y todavía visitan al brujo, todavía visitan a los hechiceros, cristianos que están en el mundo y todavía se entrampan en los negocios, cristianos que maltratan a su cónyuge, a su esposa, que se enojan fácilmente y ponen cualquier excusa y se justifican. Y estamos en tiempo que los pastores, por tal que no se vayan las ovejas, no les predicamos como tiene que ser muchas veces. Pero estamos en tiempos de hablar la verdad. El cristianismo no es de cambiar la forma de vestir. El cristianismo es cambiar nuestro corazón. Si no cambias tu corazón, ¿de qué sirve? Amén. Ese es el cristianismo. Que genuinamente cambiemos quién somos. Si no hay arrepentimiento, no va a funcionar nada. ¿Por qué? Porque con el arrepentimiento, arrepentirse y creer es como recibimos el don del Espíritu Santo. Es un proceso para recibir la gracia de Dios. Pero necesitamos arrepentirnos. Y después nos lamentamos porque Dios no está conmigo, porque Dios no me ayuda, porque no nos hemos arrepentido. Y luego tomamos decisiones que después nos equivocamos. Y cuando voltemos a ver atrás, volvemos a decir: es que mejor no hubiera hecho eso. Yo no sé por qué no le hice caso a Dios, o por qué no consulté con Dios. Simple y sencillamente, ¿sabe por qué? Porque no te arrepentiste. Hasta que estamos allá en el fondo del lodo cenagoso, entonces entendemos que nos tenemos que arrepentir, pero no es necesario llegar a eso. Miren, me encanta Simón, porque ¿sabe qué Simón hizo? Cuando Pedro le dijo, y yo le voy a decir, hay una versión que dice que Pedro prácticamente le dijo que se fuera al infierno. Pero le voy a decir una cosa, ¿sabe qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Simón? Le dijo: por favor, pídele al Señor que me perdone mi pecado. ¿Sabe que muchos se enojarían si les hablaran así? ¿Sí o no? Dicen que había un hombre que evangelizaba, y él era de aquellos que iba con todo a evangelizar. Y en una ocasión dice que iba a evangelizar, y siempre que salía a evangelizar, él tenía una palabra: ¿conoces a Jesús? Y a todo mundo que se preguntaba y se acercaba, lo primero que le hacía es: ¿conoces a Jesús? Y entonces dice que en una ocasión se encontró un hombre que venía en un estado ebrio, pero mal, porque su esposa lo había dejado. Él, de estar en el alcoholismo, la familia ya no lo aguantaba y prácticamente lo abandonaron. Cayó en una crisis económica y venía en ese momento en una de esas crisis atravesando, y se encuentra este hombre. Y él, nomás que se acercó, le dice: mira,
¿conoces a Jesús? Era lo primero que le preguntaba. Y él le dice: mira, por favor, no me molestes, bien educadamente. Y entró a una cantina. Y luego, cuando salió de la cantina, vuelve a encontrarse a este hombre y le vuelve a preguntar: mira, ¿quieres conocer a Jesús? Y él le dice: mira, ya, por favor, aparta de mí, vos todo molestándome, y lo maltrató todo. Y le dijo: ya no quiero hablar contigo. Bueno, ándate al infierno, le dijo. Y se fue. Y el hombre se subió al carro, iba en el carro caminando, y cuando se acordó de las palabras, Dios se acordó de que le había dicho que tenía que ir a una iglesia, y que le había dicho cuál iglesia, y justamente iba pasando por esa iglesia. Y entonces dice que paró, se bajó y entró a la iglesia, y ahí se arrepintió al Señor y cambió su vida totalmente. Y después que se arrepintió, restauró su matrimonio, restauró la vida de sus hijos, restauró todo. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Sin arrepentirse no va a funcionar nada. Si no te arrepientes, no vas a reconocer lo que tú hiciste, y va a haber cambios en tu vida. Todo lo que necesitamos es cambiar completamente nuestra vida, arrepentirnos de corazón. Amén. Vamos, para terminar, voy a terminar con este pasaje en Hechos capítulo 19, verso 18 al 20. Hechos 19, verso del 18 al 20. Mire lo que dice aquí la escritura, cómo se puede arrepentir. Y dice: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos a sí mismo. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hermano, los libros de magia en ese entonces no costaban $10, costaban miles de dólares. O sea, cuando dice que traían los libros de magia, traían un tesoro. Y dice que traían todos los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Algunos comentaristas dicen que esto pasa de varios millones. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Amén. Hermano, eso es arrepentirse. Arrepentirse es dejarlo, sacar lo que nos está estorbando, que haya un cambio en nuestro corazón. Amén. Sin arrepentimiento no va a funcionar nada. Fíjese, Pedro no lo liberó a Simón. Él dice que estaba en prisión de amargura, se estaba atado, pero no lo liberó. ¿Sabe por qué? Porque no era cuestión de liberación, era cuestión de arrepentimiento. Ayer veíamos esto justamente en la clase. Las cosas van a cambiar en tu vida. Vas a dejar de ser atormentado, vas a dejar de muchas cosas. Van a empezar a funcionar las cosas, van a empezar a cambiar las cosas. Pero lo que necesitas es arrepentirte de corazón, porque entonces vas a recibir el don del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Y cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Es Dios quien va a ir delante de ti. Él va a abrir las puertas. Amén. Pero necesitamos genuinamente arrepentirnos de corazón. Ya no juguemos a ser cristianos. He estado predicando todos estos días y he estado hablando claramente y he estado enseñándoles y motivándolos y alientándolos, pero también necesito llevar prédicas en las cuales hayan cambios en nuestro corazón, que haya un genuino arrepentimiento, que haya un cambio. Hermano, esto no es una religión. Solo le voy a hacer una pregunta y piense lo que le voy a decir. Si una muchacha, una joven, tuviera un novio y el novio fuera drogadicto y fuera alcohólico y la golpeara, le pregunto, ¿cree que se casaría con ella? ¿Con él? No, tendría
tendría que estar para hacerlo, ¿sí o no? ¿Cómo queremos nosotros tener una relación personal con el Señor si no nos arrepentimos? Dice la palabra que Él viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia limpia y pura. Y el Señor viene pronto, viene muy pronto. Arrepiéntete. El más beneficiado de arrepentirte, ¿sabes quién van a ser? Primero tú, pero segundo tus hijos. Porque al arrepentirte vas a cortar muchas maldiciones generacionales. He leído muchos libros de cortar maldiciones generacionales, pero ninguno como la Biblia. La Biblia dice claramente que nos necesitamos arrepentir. Arrepiéntete. Y dice en este pasaje que acabamos de leer que ellos le confesaban todo lo malo que habían hecho. El arrepentimiento sin confesión no es arrepentimiento, solo es un cambio de actitud. Necesitamos confesarlo y confesárselo al Señor, pedirle perdón, pero que haya un verdadero cambio en tu vida. Amén. Venimos a establecer una relación con otras personas sin haber cambiado nuestras vidas. Queremos servir al Señor sin haber cambiado nuestras vidas. Y te voy a decir, muchas veces pueden funcionar las cosas, pero sin arrepentimiento no recibes el don de Dios. Va a ser humanístico todo. Y todo lo humanístico tiene un límite. Pero cuando te arrepientes, el poder de Dios va en tu vida. Tu matrimonio va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu vida va a cambiar. El gozo de Dios va a fluir en tu corazón. La fe va a crecer en tu vida. Ya vas a dejar de tener un matrimonio en el cual era un ring de boxeo y nos agarramos. Vas a dejar de gritarle a tus hijos. Vas a dejar de tirarle cosas a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque empezamos a cortar las maldiciones. Y la manera es arrepintiéndonos. Hay que dejar de hacer las cosas. Estos hombres vinieron, tiraron todos los libros porque ya no querían hacerlo, pero también confesaron. No solo es un cambio de actitud. El arrepentimiento es confesar y cambiar 180 nuestra actitud. Sin confesión no es arrepentimiento. Amén. Sin confesión no es un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos quitarle los derechos y decirle: Señor, ya no quiero seguir en esta vida de envidias. Te pido perdón, he sido muy envidioso, o he sido muy egoísta, he sido muy bravucón, enojado, iracundo. Señor, perdóname por este vicio de alcoholismo, drogas o pornografía, no sé, pero confiesa tu pecado, confiésalo. Cuando te arrepientes de corazón, Dios puede sanar, liberar cualquier actitud equivocada, no importa cuál sea. Los adulterios quedan destruidos, el alcoholismo queda destruido, la avaricia como la tenía Simón queda destruida, la homosexualidad queda destruida. Pero necesitamos que arrepentirnos. Arrepentirnos. Confiésalo. Cambia tu actitud. Es tiempo de que cambiemos. Y Simón era cristiano. Simón era creyente, pero tenía algo que todavía no se había arrepentido. Amén. Había
algo que no se había arrepentido. Yo quiero que te pares ahí donde estás. Dice la palabra de Dios en el verso 24: respondió entonces Simón